Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Los Avellanos. Les saludo en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por este momento que me da de compartir su palabra con mis hermanos. Este devocional es palabra de Dios y yo soy un hombre privilegiado porque me da este tiempo Dios para estar en su presencia entregando su palabra. La palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcáis a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Palabra de Dios. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Eterno Padre Celestial, te doy las gracias y te pido, Señor, que pongas tu dirección en este momento que voy a compartir de tu palabra a mis hermanos de los Avellanos, guiando, Señor, a este siervo tuyo, que salga palabra de mi corazón y no de labios, que seas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, entregando lo que tú quieres que yo entregue, que es tu palabra, Señor, para que así los hermanos puedan oír de ti, Señor, lo que tú nos das, Padre amado. Que tu palabra es el alimento espiritual de los hombres aquí en la tierra. Gracias te doy, en Cristo Jesús te oramos. Amén. Como leí, hermano, para entender esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo había escrito a la iglesia de los Gálatas, con su corazón quebrantado, con un corazón triste porque había sucedido algo inesperado, como también muy preocupante en la iglesia, no solamente en la iglesia de Galacia, sino que también en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo postrero suceden estas cosas, Señor. Quiero, antes de ir a la palabra, entregar que todas las escrituras es un libro de enseñanza, porque los enseña, los guía en la palabra de Dios. La escritura es sagrada, es el pensamiento de Dios. Y después quiero referirme a esto, porque les digo, como el apóstol Pablo lo deja escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Había sucedido, como decía, algo que había sido preocupante en la iglesia de Galacia. Cuando el apóstol Pablo salió de esta región, porque él estaba y había enseñado de la palabra de Dios, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y le había hablado del Cristo crucificado, y los hombres habían recibido en su corazón el Espíritu de Dios mediante la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto era por fe. Era preocupante porque cuando Pablo salió de esta región, él salió a servirle al Señor en otros lugares, a otras regiones. Por ejemplo, a enseñar de Cristo Jesús, de este Cristo crucificado, y que todo era por amor.
el amor de Dios, y era por gracia y por la fe que ponían los hombres el recibir el Espíritu Santo. Pero cuando él salió de esta región, falsos maestros entraron en la iglesia y introdujeron doctrinas falsas y enseñaron que la salvación se alcanza por la fe en Cristo siempre y cuando esta fuera acompañada por el cumplimiento de la ley. Esto era el judaísmo que estaba contra nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que predicaron era una mezcla de cristianismo y judaísmo. En otras palabras, la gracia de Cristo y la ley de Moisés. Confundían a los hombres. Y eso es lo que había pasado en esta iglesia. Los hombres fueron confundidos. Y el apóstol Pablo se sintió triste, con su corazón entristecido por lo que había sucedido. Por eso que nos queda revelado a nosotros en la Sagrada Escritura estas cosas que pasó y que no debía de pasar en la iglesia. Porque está llena de hombres pecadores, mentirosos y engañadores. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Es fuerte la palabra que usa el apóstol Pablo. Insensato. Ellos en su naturaleza no eran insensatos, pero por su acción manifestaron su falta de comprensión y de razón. Habían caído en la estupidez y la torpeza de negar la suficiencia de Cristo. Ellos se habían equivocado y estaban débiles y aceptaron la palabra de estos hombres engañadores, estos falsos maestros que negaban a Jesucristo como el único Salvador. Dice la palabra, ¿quién nos fascinó? ¿Qué tanto fueron tan agradables las palabras de estos hombres que se fascinaron y negaron a Cristo después de haber escuchado y recibido el Espíritu Santo por la palabra de Dios? Y en el mismo versículo, en la última parte, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo mismo había presentado a Cristo a los Gálatas como crucificado, destacando que uno de los propósitos de la cruz fue el liberarlos para siempre de la maldición de la ley. ¿Cómo entonces podían pensar ellos en volver a la ley? Despreciando así la cruz, esta verdad no tuvo ningún efecto práctico en ellos. Si tú recibiste a Dios, recibiste a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo podéis cambiar y negarlo? Ellos se habían equivocado. Por eso que el apóstol Pablo estaba preocupado. Y yo en esta quería entregar esta palabra, no criticando a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, sino poniendo en advertencia de estos falsos maestros, de estos hombres que enseñan equivocados ya en la palabra de Dios. Son hombres engañadores y hoy en día la iglesia está llena de engañadores. Por eso que, hermanos, los hijos de Dios tenemos que estar conforme a la palabra y la voluntad de Dios.
En el versículo 2 dice la palabra del Señor: y esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Pablo le hace razonar y lo hace volver al tiempo cuando se convirtieron, cuando el Espíritu Santo vino a habitar en sus corazones. La respuesta que esperaba Pablo era lógica. Lo habían recibido por creer y ninguno había recibido el Espíritu por guardar la ley. Habían reaccionado, lo hizo reaccionar con estas duras palabras el apóstol Pablo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ser fieles a Dios. Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar por la carne. Si en un principio no podía conseguir la salvación por la obra, ahora mucho menos podéis alcanzar la salvación y la madurez espiritual por la ley. Si fue necesario el poder del Espíritu para salvarlos, ¿cómo podrían pensar en permanecer santos por su esfuerzo carnales? El apóstol llama necio a cualquiera que cree que la ley le ayuda a permanecer santo. La ley no es salvación. Por eso, y ni un hombre cumplió la ley en esta tierra, ni un hombre. Por eso que Dios manda a su Hijo unigénito para que cumpliese la ley y por su sacrificio lo hace cumplidores de la ley a nosotros, a los que era limpiado de pecado, a los que ha llamado. Ahora, hermanos, para estar firme y darnos cuenta cuando en una palabra del hombre es un engaño, es cuando tenemos que darnos cuenta nosotros de la palabra de Dios, es conocer a Dios, creer y creerle a Dios. ¿Y cómo podemos conocerle a Dios? Leyendo las Escrituras, porque escrito los deja. La Escritura es el pensamiento de Dios y así lo enseña la palabra. Por eso que el mismo apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios. Todas las Escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es inspirada por Dios, es palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Todas las Escrituras es el pensamiento de Dios. Así podemos conocer a Dios si somos obedientes y escudriñamos las Escrituras, porque es la palabra de Dios, no es una palabra del hombre, porque el hombre que escribió, Dios los inspiró por medio del Espíritu Santo para que escribieran estas palabras y nosotros lo educáramos de ellas, entendiéramos y conociéramos a Dios. Y así podemos conocer a los falsos y engañadores, maestros o predicadores. Hoy en día están llenas las iglesias de falsos predicadores que predican de la prosperidad, del modernismo. Todo cambia, dicen, y todo ha cambiado. Pero hay algo que no cambia nunca, hermanos míos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es del principio, es de hoy y es por la eternidad. Es la palabra que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, como también a los apóstoles. Y hoy en día se lo entrega a los verdaderos hijos de Dios.
Por eso que hay que tener cuidado y quería referirme yo en este sentido. No los dejemos engañar. Pero para no dejarnos engañar tenemos que conocer a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y la única manera de conocerlo es obedecer y leer la Escritura, escudriñarla, porque Él nos da la sabiduría y el entendimiento para que entendamos su palabra que está aquí en este libro. Él la deja escrita para el bienestar de los hombres terrenales de este tiempo postrero. Somos privilegiados, hijos de Dios. Por eso, hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo es el único que salva. En Él hay salvación, porque Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hay un puro camino, que es el camino de la salvación en Cristo Jesús, como también los deja de manifiesto en Hechos capítulo 4, versículo 12, y dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es solamente el de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre lo dio a su Hijo para la salvación de los que tienen que ser salvados. Porque es por gracia. La salvación es dada por gracia, por amor. Los que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, lo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. No es por la obra de la ley, porque la ley es obra carnal. Es por la fe en Cristo Jesús y nada más que Cristo Jesús. Que esta palabra, hermanos míos, que esta pequeñez de la palabra sea grande en tu corazón, para que medites y meditamos sobre la palabra de Dios. Él los ha tomado, los ha limpiado, los ha escogido y los ha separado. Los ha apartado. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, porque le pertenecemos a Dios que está en los cielos. Ahí está nuestro tesoro guardado, y donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que entender y ser agradecidos de Dios, porque Él un día nos amó y los llamó para santificar nuestro espíritu. Estábamos muertos en delito y pecado y ahora vivimos por la eternidad en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor los acompañe, los guíe y les dé el entendimiento de la palabra, y que esta palabra sirva para nuestro corazón, para que obedezcamos. ¿Qué tenemos que hacer en esta tierra? Orar y estudiar la palabra de Dios, que es el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones y que el Señor los bendiga siempre, hermanos de los sabellanos. Amén.